Año 2005, se juega el Sudamericano Sub-20 en Colombia, una de las ediciones más interesantes de la historia, contando con promesas convertidas a leyenda como Lionel Messi, levanta la cabeza, define que es un balazo, Messi en el área, ¡gol! Radamel Falcao, La mete hacia adentro, buen toque para Marrugo, cuidado, a ver, ahí adentro, García remate, gol, gol. Matías Fernández, Le iba a pegar Fernández, ahí va Fernández, Venezuela presentaría uno de los mejores planteles de su historia, contando con jugadores como Ronald Vargas, Mico Fedor, Luis Manuel Seijas, Alejandro Guerra, Grendy Peroso, entre otros. Pero quien terminaría sobresaliendo por encima de todo sería un jugador que hoy en día pocos recuerdan o conocen, pero en su momento parecía que nada lo detendría. Nace en Puerto Ordaz, siendo el hijo menor de una familia futbolera. Desde pequeño destacó por encima del resto ya que era inquieto y ansioso, razón por la cual le colocaron el curioso apodo de La Iguana. Destaca en torneos infantiles y es captado por el Caracas Fútbol Club. A inicio de los 2000 el Caracas era uno de los clubes con mejor infraestructura del país. Se hizo conocido por captar a los jóvenes prospectos de diferentes lugares. Contaban con la mayoría de los mejores talentos del país y bueno, dentro de este grupo destacaría Paul, un 9 de contextura fuerte, veloz y con buena ubicación, pero sobre todo con una actitud inquebrantable. Participó en el Sudamericano Sub-17 del 2003, sería uno de los mejores, por lo cual empezaría a ascender dentro de su equipo al volver, pero al poco tiempo sería captado por unos ojeadores argentinos. Él junto a Alejandro Guerra se marcharía a probar suerte en un club de la segunda división de Argentina, el Juventud Antoniana, club de una larga tradición y que por esos años estaba buscando jóvenes talentos en diferentes lugares. Es convocado para jugar el Sudamericano Sub-20. En un Sudamericano lleno de figuras deslumbraría a todos. Técnicamente era muy bueno, pero algo curioso era su actitud. Era un jugador muy alegre y seguro. De hecho, en un partido contra Bolivia, el entrenador Nelson Carrero estaba nervioso. Sabía que tenían que ganar sí o sí si aspiraban a clasificar. Estando en el camerino, Paul se da cuenta de su inquietud y con mucha confianza y una sonrisa le dice: "Profesor, tranquilo, que hoy vamos a clasificar. Va a ver, me voy a hacer notar". Y sin duda cumplió, ese día marcó 3 goles, fue un despojo de talento, en todos los partidos brillaba y disfrutaba. Terminó marcando 4 goles, solo uno por debajo de Messi, para que tengan más o menos una idea. No pasaría desapercibido, al terminar el torneo, el Udinese de Italia lo ficha. Sería convocado para jugar ese mismo año con la selección mayor. Con 18 años debuta en un amistoso frente a Panamá. Era la sensación del momento. Corte aparte, aquí le hicieron la típica maldad del debutante, le raparon la cabeza. Quería mostrar la imagen. ¡Ey, qué ratas son! Richard Page en ese entonces buscaba un jugador de sus características, un jugador alto, espigado, que pudiera ir al choque, porque en ese entonces la selección contaba era más que todo con el perfil de jugadores como Ruber Morán o Giancarlo Maldonado, que eran jugadores más de baja estatura y habilidosos y de otro tipo de características. Y sí, si vieron esta jugada bien, fue un penal, pero Miku lo pateó y lo botó. Sí, no entiendo por qué no lo pateó él, la verdad, pero bueno. Y él era diferente, era como hoy en día sería un estilo Salomón Rondón, lo cual llamaba mucho la atención. Y no les voy a vender humo, la verdad que esta selección no jugaba tan bien, dependían de individualidades principalmente. Sufrieron bastante, más que todo en el hexagonal. Llegaron al hexagonal, pero ya en el hexagonal les fue realmente mal. Pero destacaron figuras como Paul Ramírez, Ronald Vargas, el Lobito Guerra y Seijas principalmente. Ellos fueron como lo más rescatable, así que bueno, se puede mencionar eso para dar más información. El fichaje de Paul Ramírez por el Udinese la verdad que fue bastante acertado en su momento, o sea, se iba al fútbol italiano, el cual en ese momento era uno de los mejores torneos para formarte siendo delantero. En ese entonces el Udinese estaba reclutando a varios jóvenes promesas desde ese entonces. Se llevaron incluso a Alexis Sánchez poco después y otros jugadores importantes que después terminarían siendo figuras. Y bueno, como venía directamente del fútbol venezolano, como es obvio, el Udinese lo terminó prestando directamente para que jugara con el Ascoli, que jugaba en la segunda división, para que tuviera minutos. Comenzó a jugar y le fue bastante bien en un inicio, pero empezó a sentirse mal físicamente, algo no andaba bien realmente. Le diagnosticaron una afección renal y bueno, para que tengan más o menos una idea, una afección renal es una enfermedad degenerativa que afecta a los riñones, haciendo que estos fallen en su función y llegando a ser fatal en algunos casos. Recibiría algunos tratamientos, pero la verdad que no mejoraría, y el Udinese en ese momento decide prestarlo al Bellinzona de Suiza, pero nada mejoraría, su enfermedad empeoraba y tuvo que volver a Venezuela lastimosamente.
Su físico estaba muy cambiado y bueno, aquí pueden ver algunas fotos donde se le ve el rostro bastante cambiado y su físico. Y bueno, a pesar de ello intentó reincorporarse a las canchas con el Unión Atlético Maracaibo, que era un club bastante bueno en ese entonces en Venezuela, pero lastimosamente en el año 2008, con tan solo 22 años, decidió retirarse. Se realizó un trasplante de riñón, intenta volver a jugar, pero su físico ya no responde. Y en el año 2010 jugó su último partido con Tucanes de Amazonas. Fue bastante lamentable este caso, ya que poco tiempo después, a la espera de otro trasplante que nunca llegó, en el año 2011 recae y lastimosamente fallece con tan solo 25 años tras un derrame cerebral causado por su enfermedad. Lamentando la noticia del fallecimiento del futbolista venezolano Paul Ramírez, delantero que compartió equipo con jugadores de la talla de Luis Manuel Seijas, Ronald Vargas o Alejandro Guerra. Una afección renal comenzó a truncar su carrera cuando estaba en el Udinese italiano y lo llevó a retirarse prematuramente del balompié. Un derrame cerebral producto de un shock causado por los problemas renales que ya de por sí sufría Ramírez acabó con la vida de una de las mayores promesas del fútbol venezolano. Pasa sus restos. No hay otra forma de describirlo más que trágico. Comenzando su carrera y en el flor de su vida, porque no era solamente un futbolista, era una persona, y sus seres queridos y todos los que lo llegaron a conocer en su momento lo describen como una persona maravillosa, una persona alegre, una persona que siempre estaba disfrutando de cada momento, y lastimosamente así de fácil se le fue la vida. Tenía un potencial enorme, estaba comenzando apenas su carrera y estaba dando un gran salto yendo a Europa. Se pudo haber convertido en una leyenda incluso para nuestro fútbol, pudo haber sido un referente, quizás la pieza faltante. Cuando surgió Salomón Rondón incluso se le comparó bastante con él porque tenían cualidades y características similares. Incluso hubiera sido increíble verlos jugar juntos. Eran dos delanteros con unas características similares pero que jugaban distinto, porque Paul podía bajar al mediocampo y asociarse y ser más que simplemente un delantero centro, era un jugador bastante completo. Así que hubiera sido interesante poder contar con dos piezas así bastante complementarias o diferentes en el ataque. Y bueno, la verdad que con este video quería hacer una especie de tributo, hacerle un recordatorio a su memoria, que pudieran ver incluso los que no lo pudieron llegar a ver jugar, cómo jugaba, sus características, quién fue, conocer su historia. Espero les haya gustado el video. Quise hacerlo en un formato un poco más libre, menos guionado, hablar un poco más, que fuera más una conversación sobre el tema. Y bueno, si les gustó el video no olviden darle me gusta, comentar en la caja de comentarios sus opiniones o sugerencias, suscribirse si no lo están y compartirlo con sus amigos. Sin más que decir, hasta la próxima.